Gracia y paz a todos. Hoy día continuamos con las enseñanzas del libro de Romanos, capítulo 2. Hoy día veremos desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Oramos. Amado Dios, gracias por este tiempo, bendito Señor, en el cual usted nos permite estar aquí dando las enseñanzas de acuerdo a su palabra. Que sea usted, amado Señor, no nosotros. Nosotros solamente somos seres imperfectos, pecadores, perdonados. Pero que sea usted, amado Señor, quien haga quien transforme, quien regenere, quien perdone al impío inmoral, al impío moralista, y a los creyentes nuevos, a los creyentes débiles, que usted les dé el crecimiento día tras día, y a los creyentes maduros, que sea usted, amantísimo Señor, también ahí ayudándoles, cimentándoles, y que sigan adelante. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy día entonces continuamos con el libro de Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 16. Les haré un resumen, pues, ¿no? Entonces, tras haber demostrado la pecaminosidad de los paganos inmorales, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18 hasta el 32, ahora pues Pablo presenta su caso en contra del moralista, del religioso. En este capítulo 2 se expone a los que se justifican a sí mismos. Sabemos pues que hay paganos gentiles, paganos moralistas, religiosos, pero desde este capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 8, tratará del judío, ¿no? Pablo ha mostrado que los paganos están perdidos y que necesitan del Evangelio. Ahora pasa a una segunda clase de personas. ¿Quiénes son? Son los moralistas, los religiosos, los legalistas. Creemos que el apóstol Pablo está hablando aquí a moralistas con pretensión de rectitud. El primer versículo muestra que son moralistas con su propia rectitud por la manera en que condenan la conducta de otros, aunque ellos también cometen los mismos pecados. De modo que la cuestión ante el tribunal es: ¿están también perdidos los moralistas con propia rectitud, sean judíos o gentiles? Y la respuesta, como veremos, es sí. Los moralistas también están perdidos y necesitan del Evangelio. Comenzamos con el versículo 1. Ya saben que yo utilizo la Nueva Traducción Viviente y también la Reina Valera. Bueno, voy a leerles con la Nueva Traducción Viviente. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Dice la Reina Valera en este versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Tanto los judíos como los gentiles moralistas, que creen estar exentos del juicio de Dios porque no han incurrido en los excesos morales descritos en el capítulo 1, están en un error trágico. Tienen más conocimiento que los paganos, inmorales, y por esa razón tienen también mayor responsabilidad. Ahora pues acá el apóstol Pablo habla de aquellos que son por lo general moralistas en su conducta. Muchos entre los judíos de los tiempos de Pablo tipificaban al moralista.
El ser humano no tiene manera de defenderse delante de Dios. Por ello, cuando alguien comete los mismos pecados que condenen otros, se queda sin excusa. Dice la Reina Valera: oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Son los que se consideran mejores a causa de su religión. Los gentiles eran idólatras, pero los judíos hacían un ídolo de su religión, de sus costumbres y aún de sus propias personas. Dios juzga a los hombres no por lo que aparentan, sino por lo que realmente son. Tanto judíos como gentiles son pecadores delante de Dios y están bajo condenación. Esta segunda clase de personas se compone de aquellos que miran con menosprecio a los paganos, considerándose más civilizados, más educados y refinados. Estos moralistas, estos religiosos, legalistas, condenan a los paganos por su conducta burda, por su conducta grosera, vulgar, pero ellos son igualmente culpables. Sabemos que el hombre caído ve faltas en otros más rápidamente que en sí mismo. La frase que dice, oh hombre, se refiere al judío, ¿no? Pablo comienza dirigiéndose al individuo sin identificar su raza, pero más tarde ya en el versículo 17, Pablo ya ahí identifica, pues, ¿no? a este individuo que es el judío. Continuamos con el estudio en este versículo 1, dice la Reina Valera: pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El judío considera que solo el gentil es pecador. Cuando el judío, el moralista, pronuncia juicio contra el gentil, se condena a sí mismo porque él es tan pecador como el gentil. Si alguien tiene conocimiento suficiente para juzgar a otros, se condena a sí mismo porque muestra que tiene el conocimiento para evaluar su propia condición. Juzgar aquí significa condenar. Dice la Reina Valera: porque tú que juzgas haces lo mismo. Note que la persona moral no es condenada por juzgar a otros, sino por ser culpable de practicar las mismas cosas que él juzga en otros. Esto es algo que el hombre moral se opondría, ¿no? El hombre moral va a decir: yo no soy en nada como ellos, yo no soy igual que ellos. Pero Pablo acaba de mostrar que el moralista, que el religioso, es igual que ellos. En Romanos capítulo 1, Pablo explicó que a los gentiles Dios los entregó al pecado. Y aquí en Romanos capítulo 2, Pablo muestra que los judíos, que los moralistas hacen lo mismo y también necesitan ser salvos por medio de Cristo. No hay otra manera. Versículo 2. Vamos a ver acá que el juicio de Dios es según verdad. La Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. La Reina Valera nos dice: mas sabemos que el juicio de Dios, hasta ahí nada más, ¿no? Más sabemos que el juicio de Dios, porque más adelante Pablo va a hablar sobre los judíos, ¿no? Ellos sabían por la escritura del juicio condenatorio de Dios sobre el pecado. Lo que el presuntuoso moralista necesita es una lección acerca del juicio de Dios. El apóstol pasa a dar esta lección en los versículos, desde el versículo 2 hasta el 16, ¿no? Dice la Reina Valera: contra los que practican tales cosas, a quienes practican tales cosas, se refiere a aquellos que detienen con injusticia la verdad.
Lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Los que deshonran a Dios y pecan contra Él. Lo vimos también en Romanos capítulo 1, versículo desde el 21 hasta el 31. Entonces, estas son cosas específicas por las que el ser humano será juzgado. Continuamos el estudio, dice, es según verdad. Dios no juzga por nuestra apariencia, sino por la realidad íntima del ser humano. El juicio de Dios será absolutamente verdadero y la sentencia será justa. El juicio del soberano juez tendrá la verdad como criterio absoluto. Los seres humanos juzgamos comparándonos unos con otros, pero el único capacitado para juzgar es Dios. Entonces la frase que dice según verdad, ¿no? Acá el judío confiaba en su raza, en su descendencia de Abraham, ¿no? Su linaje físico, en su circuncisión y en tener la ley de Moisés. Pensaba que el juicio final sería según esas cosas y por eso no estaba en peligro. Pero acá Pablo le recuerda que el juicio va a ser según verdad. No será según apariencias, sino según la realidad de los méritos del caso. En el día final no escapará el judío como tampoco el gentil. La palabra verdad que se usa en este versículo es diferente a la palabra verdad que vemos en Romanos capítulo 1 versículo 18 y en Romanos capítulo 1 versículo 25. ¿No? En esos versículos se refiere a la evidencia de Dios en la creación. Y aquí, en este versículo 2, se refiere a la verdadera condición de la humanidad. Vamos con el siguiente versículo, versículo 3. Aquí hay una pregunta retórica. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? La Reina Valera nos dice: ¿y piensas esto, oh hombre? ¿Y piensas esto significa, supones que puedes escapar del juicio de Dios? ¿Supones que no puedes ser alcanzado por el juicio de Dios? Los judíos se consideraban libres de condenación por el hecho de ser judíos. Se consideraban libres de culpa porque externamente guardaban la ley. El impío moralista, religioso, legalista, piensa que tiene autoridad para juzgar a otros, pero no se percata del hecho de que él comete los mismos pecados que los demás. Dice la Reina Valera: tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Y haces lo mismo, es decir, hace las mismas cosas que condenas. La idea es que el ser humano impío juzga a otros y comete los mismos pecados que motivan su juicio. Continuamos con el estudio. Dice que tú escaparás del juicio de Dios. El impío moralista, religioso, legalista, siempre da razones del por qué debe ser librado del juicio de Dios. Pero Dios dice que solo los que están en Cristo serán librados de la ira venidera y del juicio final. La pregunta de este versículo es: ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Y la respuesta, ¿no? La respuesta es que el hombre que piensa escapar del juicio de Dios por sus propios méritos no logrará hacerlo. En su capacidad de juzgar a otros no les absuelve a ellos de su culpa. De hecho, aumenta su propia condena. Entonces acá el objetivo de Pablo es más grande que el de solamente convencerlos de su injusticia. Él quiere robarle su moralismo y su moralización porque ellos creen que esta es la forma de escapar de la ira de Dios, ¿no?
Era falsa la confianza que tenía el judío en cuanto a su destino eterno. Él pensaba que sería juzgado según términos especiales. Pero ya vemos en Mateo capítulo 3 que Juan el Bautista pues denunció esa falsa confianza del judío. Siguiente versículo. Versículo 4. Aquí también hay otra pregunta retórica. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Bueno, en este versículo 4, en la Reina Valera dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? El ser humano endurecido por el pecado desprecia o menosprecia la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Benignidad significa bondad expresada mediante favores. Dios expresa su bondad incluso hacia el ser humano pecador, extendiendo sus favores a quienes nada merecen. Vemos en la Biblia diferentes casos, ¿no? Esto es la gracia común, la misericordia común, ¿no? Que son aquellos beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres, ¿no? Lo vemos en Mateo capítulo 5, en Hechos capítulo 14 también. La gracia común, la misericordia común de parte de Dios con todos los hombres, ¿no? En la cual nos da el sol, el oxígeno, el aire, la lluvia, para todos. Bueno, paciencia. Paciencia significa retener. En ese sentido, pues, paciencia es el acto por el cual Dios retiene su ira y no la descarga sobre el pecador en el instante cuando éste peca. Pero tenemos que recordar, tenemos que saber, ¿no?, que esto no significa que la ira de Dios no sea derramada a la postre o al final de los tiempos, ¿no? Entonces, en lugar de destruir a cada persona, el mismo instante en que él peca, Dios en su gracia reprime su juicio. Longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Significa ánimo largo. Ánimo largo. Es la disposición divina que espera el arrepentimiento para perdonar y olvidar el pecado. Es su asombrosa largura de ánimo, su refrenamiento pese a la incesante provocación del ser humano, ¿no? Todos los días ofendemos a un Dios santo, a un Dios justo. Los seres humanos ven muy a menudo la paciencia y longanimidad de Dios como una debilidad de Él, ¿no? Algunas personas dicen cosas como: si hay un Dios en el cielo, que me mate. Y cuando eso no sucede, ellos dicen: ¿ves? Te dije que no hay Dios. ¿No? Los seres humanos malinterpretan la paciencia y la longanimidad de Dios como si estuviera aprobando sus maldades, y ellos se rehúsan a arrepentirse. Dice la Reina Valera en este versículo: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí la frase te guía significa te conduce. Arrepentimiento significa un cambio de mente y de actitud frente al pecado, un cambio de manera de pensar que afecta el estilo de vida. Significa el volverse a una nueva vida en Cristo, una vida de servicio activo para Dios. En este contexto, pues, significa rechazar los hábitos pecaminosos y volverse a Dios. En el Nuevo Testamento es el término técnico para expresar
el concepto de conversión, es decir, un cambio de mentalidad que lleva al cambio de comportamiento. El texto presente subraya que es la bondad de Dios la que conduce a la conversión. Entonces vemos que Dios busca al arrogante autojustificado a la conversión, ¿no? Para que deje su propia justicia y acepte la de Dios. ¿En quién? En Cristo. Vamos con el siguiente versículo, versículo 5, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. La Reina Valera dice, pero por tu dureza. Es decir, su mente se hace insensible a las demandas divinas. Dice la Reina Valera, y por tu corazón no arrepentido. Significa que es rebelde, que mantiene una posición de rechazo ante Dios, es decir, que sigue obstinado en su postura errada. Continuamos el estudio de este versículo 5, dice, atesoras para ti mismo. El ser humano que rehúsa arrepentirse y aceptar el regalo de la vida eterna está acumulando para sí mismo condenación. No es que Dios lo condene, ya lo vemos en Juan capítulo 3, ¿no? Es el ser humano que está condenado por sus pecados. Bueno, entonces una persona que rechaza la oferta del perdón de pecados que Dios ofrece a través de Jesucristo y se aferra a su propio pecado, se hace acreedor del juicio de Dios. El moralista piensa que atesora méritos con Dios cuando él condena a los pecadores a su alrededor. Pero en realidad él está atesorando la ira de Dios. Dice la Reina Valera, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Debemos entender que el ser humano sin Cristo ya está bajo condenación. Lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 18. Muchos no leemos este texto de Juan 3:18, ¿no? En el cual el ser humano sin Cristo ya está bajo condenación. Solamente nos abocamos o nos enfocamos en Juan 3:16 y decimos Dios es amor, Dios te ama, pero olvidamos el versículo 17, versículo 18, ¿no? En el cual el ser humano sin Cristo ya está bajo condenación. Continuamos, dice, la ira de Dios ya está sobre aquel que rehúsa o rechaza poner su fe en la obra de Cristo. Eso también está en Juan 3, en Juan capítulo 3, versículo 36. La ira de Dios también se manifestará en la humanidad durante los años de la tribulación escatológica. Lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, también está en Apocalipsis capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo 6. Bueno, aquí en este versículo se usa la palabra ira de forma diferente a la ira de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 18, ¿no? En Romanos capítulo 1 versículo 18, allí la ira de Dios era su actual enfado. Y aquí en este versículo 5, aquí la palabra se refiere a la ira futura de Dios para referirse al día del juicio. Entonces, por lo tanto, los hombres que continúan en sus rebeldías contra Dios están acumulando ira para ellos mismos. El día de la ira se refiere al juicio final, cuando la ira divina se manifestará, será revelada
y será derramada en forma completa y definitiva sobre los impíos, sobre los incrédulos, sobre los rebeldes. Continuamos con otro versículo. Desde el versículo 6 hasta el 10 vamos a ver acá también que serán juzgados, ¿no? Según obras. Desde el versículo 6 hasta el 10. Desde el 6 hasta el 10 vemos acá, pues, ¿no? Aunque las escrituras enseñan en todo lugar que la salvación no se basa en las obras, lo vemos en Romanos capítulo 4, en Efesios capítulo 2, ¿no? Que la salvación no se basa en las obras. Pero las escrituras también enseñan que el juicio de Dios siempre se basa en las obras de cada ser humano. Y hay hay capítulos, versículos, ¿no? Como Juan capítulo 5, 1 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 5, Gálatas 6, Romanos capítulo 14. Bueno, entonces Pablo describe las obras de dos grupos distintos, ¿no? Los redimidos, vamos a verlo en el versículo 7 y en el versículo 10, y las obras de los no redimidos en los versículos 8 y 9. Las obras de los redimidos no son la base de su salvación, sino evidencia de ella. No son perfectos, vamos a pecar, pero existen evidencias innegables de que la justicia divina es una realidad en su vida o en nuestras vidas. Si tomamos los versículos desde el 6 hasta el 10 por sí mismos, sería fácil llegar a la conclusión de que enseñan la salvación por las obras, ¿no? Parece que dicen que los que hagan buenas obras conseguirán por ellas la vida eterna. Pero debería quedar claro que este pasaje no puede significar tal cosa, ¿no? Porque entonces contradiría llanamente el testimonio consistente de la Escritura en el sentido de que la salvación es solamente por la fe, aparte de las obras. Y hay alrededor de 150 pasajes en el Nuevo Testamento que condicionan la salvación solo a la fe o solo al creer en la obra de Cristo. Entonces, ¿cómo pues, no? ¿Cómo debemos pues comprender este pasaje? Primero, hemos de entender que las buenas obras no comienzan hasta que uno no ha nacido de nuevo. Cuando la gente preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor Jesucristo respondió, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Lo vemos en Juan capítulo 6, ¿no? De modo que la primera obra, la obra buena, que nadie, ¿no? Repito, la primera obra buena que nadie puede hacer es creer en el Señor Jesucristo. Y debemos recordar constantemente que la fe no es una obra meritoria por la que alguien gana la salvación. De manera que si los inconversos son juzgados por sus obras, no tendrán nada de valor que presentar como evidencia. Toda su supuesta justicia será vista como trapos sucios, como dice en Isaías capítulo 64. ¿No? El pecado que les condenará será no haber creído en Jesús como Señor, como está en Juan capítulo 3. Entonces, si los creyentes son juzgados en base de sus obras, ¿cuál será el resultado? Desde luego, no pueden presentar ningunas buenas obras
por las que puedan ganar o merecer la salvación. Todas sus obras antes de la salvación eran pecaminosas. Una vez que han sido salvos, comienzan a practicar buenas obras. No necesariamente buenas obras a los ojos del mundo, sino buenas obras como Dios las ve. Sus buenas obras son resultado de la salvación, no la causa, no la causa meritoria de la misma. Sus obras serán examinadas ante el tribunal de Cristo y recibirán recompensa por todo servicio fiel. Ese fue pues al pequeño, un resumen de los versículos desde el 6 hasta el 10. Ahora vamos a ver el versículo 6. Versículo 6 dice... Bueno, veamos el versículo 6. En la Reina Valera dice: versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí pues Pablo no se refiere a la salvación. Ya vimos que la salvación es un regalo de la gracia de Dios. La salvación no se alcanza por obras, lo vimos en Efesios capítulo 2. Los que han creído o confiado en la obra que hizo Cristo no pasarán por el juicio de Dios. Vemos en Juan capítulo 5, en Romanos capítulo 8. El creyente no va a impresionar a Dios por sus buenas obras. Cristo ya ganó el favor de Dios para nosotros a través de su muerte en la cruz, a través de su muerte en la cruz del Calvario, ¿no? Tú y yo ya nos hemos apropiado de esa bendición por medio de la fe, y solo por medio de la fe y no por obras. La fe en Cristo se manifiesta en nuestro servicio y nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Lo haremos de manera imperfecta, pero aceptada por el Señor. Debemos saber que nuestro servicio, nuestra obediencia van a ser continuos para Dios. No serán perfectos, pero serán continuos, aceptados por el Señor. ¿Y qué hay con los inconversos? Los inconversos tendrán que comparecer delante del gran trono blanco. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Allí ellos serán juzgados según sus obras pecaminosas y serán echados al lago de fuego, donde permanecerán en condenación por toda la eternidad. Los rebeldes serán juzgados según sus obras pecaminosas. Puede que algunos se jacten de una gran bondad personal. Puede que algunos se confíen en sus orígenes raciales o nacionales. Puede que se acoja al hecho de que entre sus antepasados hubo hombres y mujeres de Dios, pero él será juzgado por su propia conducta y no por ninguna de estas otras cosas, ¿no? Sus obras serán el factor determinante. Entonces Dios pagará o retribuirá a cada uno en conformidad con sus obras. Las obras guardan relación con el grado de condenación que los inconversos recibirán el día del juicio, pero nunca determinan su salvación. Ya debemos saber que la condición única para la salvación es la fe en Cristo. Entonces acá vemos que la humanidad se divide en dos grupos en cuanto a la fe. Hay dos grupos en cuanto a la fe. Los que obedecen a la fe, como vemos en Romanos capítulo 1, versículo 5, y los que desobedecen a la fe, lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo 8. Siguiente versículo, versículo 7, vamos a ver acá sobre la vida eterna.
Dice el versículo 7, nueva traducción viviente: dará vida eterna a los que sigan haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Bueno, ¿qué es la vida eterna, no? Solo Dios tiene vida eterna. Solo Dios tiene vida eterna en sí mismo. Dios da la vida eterna a quien cree en la obra de su Hijo Jesucristo, obedeciendo el llamado de Dios, como está en Juan capítulo 3, versículo 16. La vida eterna es un regalo de la gracia de Dios, no un premio por las buenas obras. Es una cualidad de vida, ¿no? La vida más abundante que el Salvador prometió en Juan capítulo 10, ¿ya? Es la misma vida de Cristo. Es una posesión presente que recibimos en el momento en que somos convertidos, Juan capítulo 5. Es una posesión futura que será nuestra, es una posesión futura que será nuestra cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. Ya lo vemos en este versículo 7, y también lo vemos en Romanos capítulo 6. Entonces la vida eterna, no solo en duración, porque hasta los incrédulos, ¿no?, también existirán para siempre. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 14, ¿no?, que los incrédulos existirán para siempre. Ya, entonces no será en cuanto a duración, sino también en cualidad. La vida eterna es la clase de vida del Dios Santo que ha sido dada a los creyentes. Si hubiera uno que realmente hiciera el bien en todo momento, podría ganarse la vida eterna, ¿no?, por su propia cuenta. Pero no hay nadie, no hay ninguno, porque todos, de alguna u otra manera, han sido o van a ser contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice la Reina Valera: a los que, perseverando en bien hacer. Perseverar significa mantenerse pacientemente en cualquier circunstancia. En bien hacer, ¿no?, significa hacer lo que es recto delante de Dios. El ser humano no se salva por obras, pero es salvo por Dios para hacer obras de justicia, ¿no? Lo vemos en Santiago capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 2. Entonces, la práctica del pecado como modo habitual de comportamiento manifiesta la inexistencia de la conversión, ¿no? Y hay varios versículos. Está en primera de Juan capítulo 3, ahí hay varios versículos. La conducta habitual de una persona revela la condición de que si esa persona ha sido redimida por Dios o no. Bueno, continuamos con la Reina Valera. Dice: buscan gloria y honra e inmortalidad. El hecho de que busque gloria, honra e inmortalidad muestra que ya ha nacido de nuevo, ¿no? Todo el tenor de su vida muestra que ha sido convertido. Es decir, busca la gloria del cielo, la honra que viene solo de Dios. Busca la inmortalidad que caracteriza al cuerpo de resurrección, ¿no? Busca la herencia celestial que es imperecedera, incontaminada e inmarcesible. Debemos saber que la gloria, la honra y la inmortalidad solamente provienen y están en Dios. Siguiente versículo 8, vamos a ver acá la paga del pecado.
Versículo 8 dice la Nueva Traducción Viviente: pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Dice la Reina Valera: pero ira y enojo. ¿Qué es ira? Ira es la reacción natural de Dios hacia el pecado. ¿Y qué es el enojo? Enojo pues es la ira puesta en acción, es decir, es la ejecución. La muerte de Cristo ha aplacado la ira de Dios. Seguimos con la Reina Valera, dice: a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contencioso significa ambición egoísta, ¿ya? El egoísmo, el orgullo y la avaricia hacen que el ser humano viva en la mentira y de espaldas a la verdad. Tal actitud provoca la ira y el enojo de Dios sobre ellos. ¿Ya? Entonces el egoísmo, el orgullo y la avaricia hacen que el ser humano viva en la mentira y de espaldas a la verdad. Tal actitud provoca la ira y el enojo de Dios sobre ellos. Los que no obedecen a la verdad, ¿no? Esta frase se refiere pues a los que son desobedientes, los que no se dejan persuadir por la verdad. ¿No? Entonces sabemos que los tales no obedecen a la verdad, nunca han respondido al llamamiento del Evangelio. ¿Y qué han hecho? En lugar de ello, han preferido obedecer a la injusticia como su amo. Sus vidas están caracterizadas por contención y desobediencia, ¿no? Y esto es una prueba cierta de que jamás fueron salvos, jamás fueron regenerados. Dice la Reina Valera: sino que obedecen a la injusticia, es decir, no obedecen a Dios, pero viven inclinados a la maldad. Obedecer a la injusticia significa practicar el pecado tanto contra Dios como contra el prójimo. Vamos al siguiente versículo 9. Vamos a ver aquí el resultado de este modo de vida. Versículo 9, Nueva Traducción Viviente, dice: habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. La Reina Valera dice en este versículo 9: tribulación y angustia. Tribulación indica una aflicción externa, ¿no? Sin duda alguna, esta tribulación o aflicción será eterna y definitivamente. Angustia, ¿qué es angustia? Angustia significa estrechez. Es la sensación interna del rebelde. Es el estado opuesto al gozo, ¿no? Es el estado opuesto al gozo. Es la sensación de verse eternamente alejado de Dios. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que la Biblia no enseña la aniquilación, sino la condenación eterna de los que rehúsan creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Continuamos con este versículo. La Reina Valera nos dice: sobre todo ser humano que hace lo malo. Es decir, para todos los obradores de maldad, ¿no? Sabemos que cada persona es responsable directa delante de Dios por todos los actos que cometa. Debido a que todos quedan cortos de este estándar de la bondad constante de Dios, la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que hace el mal, sin importar si son judíos o gentiles. Dice la Reina Valera: el judío primeramente y también el griego.
El judío tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Tanto el judío como el gentil o el griego, ¿no?, que haga lo malo, tendrán que dar cuentas a Dios. El judío es primero tanto en privilegio como en juicio. Vamos al siguiente versículo, versículo 10. Acá vamos a ver un nuevo contraste. Dice el versículo 10. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Versículo 10, la Reina Valera dice, pero gloria y honra y paz. Gloria, ¿eh? ¿Qué es gloria? Es decir, en esta tierra son las alabanzas recibidas del Señor que aprueba el modo de nuestra vida presente. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 10. Ya, son las alabanzas recibidas del Señor que aprueba el modo de nuestra vida presente. Y en la vida eterna recibiremos las riquezas y la gloria de Cristo, que también son para los creyentes. Colosenses, eso está en Colosenses capítulo 1. Honra, que es, honor. Vamos con honra, ¿no? Honra. Es decir, es una valoración que podría ser como un vaso de honra útil para Dios en esta tierra, ¿no? Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2. Sabemos que Dios honrará a quienes le honran. Y en la vida eterna pues recibiremos la corona de justicia para quien guarde la fe. También está en 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Ya? ¿Qué más? También recibiremos corona incorruptible para el que corre esta carrera de la vida cristiana y llega a la meta. Está en 1 Corintios capítulo 9. Recibiremos también corona de vida para quien ama al Señor. Está en Santiago capítulo 1. Recibiremos corona de vida para quien da su propia vida por Cristo. Está en Apocalipsis capítulo 2. Y recibiremos corona de gloria y honor para el pastor fiel. Está en 1 Pedro capítulo 5. Vamos con el siguiente término, es paz. Paz, es decir, es la experiencia natural de la salvación y de las bendiciones que implican. En esta tierra la tenemos como fruto del Espíritu Santo que produce en nuestra vida. Está en Gálatas capítulo 5. Y en la vida eterna, ¿cómo la tendremos? Bueno, en la vida eterna tendremos la paz de Dios en su plenitud. Entonces, mi estimado oyente, no desperdicies tu vida, busca las recompensas que vienen de Dios, haz tesoros en el cielo, predicando el Evangelio, proclamando la buena noticia, ministrando la palabra de Dios a otros. ¿Ya? Corre esta carrera de la vida cristiana con la resolución de llevarte el premio de la corona incorruptible. Continuamos con la Reina Valera, dice, a todo el que hace lo bueno. Hacer lo bueno es, en primer lugar, confiar en Cristo como Señor y Salvador. Además, hacer todo lo que glorifique su santo nombre. No olvidemos que, por lo que a Dios respecta, nadie puede obrar lo bueno a no ser que primero haya puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo, ¿no? Su fe y su confianza en la obra del Señor Jesucristo.
Dice la Reina Valera: al judío primeramente y también al griego. La expresión al judío primeramente y también al griego no puede indicar favoritismos, ¿no? Porque el siguiente versículo muestra que el juicio de Dios es imparcial. Entonces, de modo que la expresión ha de indicar el orden histórico en que el Evangelio fue presentado, como en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿no? Fue proclamado primeramente a los judíos y los primeros creyentes fueron judíos. Pasamos al siguiente versículo 11. Aquí hay una advertencia solemne. El versículo 11 dice, la Nueva Traducción Viviente: pues Dios no muestra favoritismo, como les comenté en el versículo anterior, ¿no? Dios no muestra favoritismo. La Reina Valera dice en este versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Acepción significa juzgar por el rostro o por la apariencia, ¿ya? Juzgar por el rostro o por la apariencia. Eso significa acepción. Bueno, entonces, ninguna persona tiene méritos propios para que Dios le acepte. Solo la gracia del Señor hace posible que el pecador tenga acceso a su presencia. Dios no juzga según apariencias, sino según intenciones. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 4. Ya debemos entender y aprender esto. Dios no juzga según apariencias, sino según intenciones. Algunos antiguos rabinos enseñaban que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos. Ellos decían, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Pero en este versículo ya hemos entendido que Dios es estrictamente imparcial. Ninguna consideración de raza, lugar o apariencia le podrán influenciar jamás. Continuamos con el siguiente versículo 12. Versículo 12 dice, en la Nueva Traducción Viviente, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, ¿ya? Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Bueno, acá entonces vemos dos clases, ¿no? Hay dos clases a la vista. Los que no tienen la ley, es decir, los gentiles o también los griegos. Los gentiles o griegos no tienen la ley. Y los que están bajo la ley, es decir, los judíos. Esto incluye a todos, excepto a los que están en la iglesia de Dios. Como vemos en 1 Corintios capítulo 10, ¿no? Ahí donde la raza humana es dividida en estas tres clases, ¿no? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Ahí este pasaje divide la raza humana en tres clases, ¿no? Los que no tienen la ley, ese es uno. Los que están bajo la ley, ese es el grupo 2. Y los que somos parte de la iglesia, ¿no? Somos el grupo 3. Bueno, entonces en este versículo 12 dice en versículo 12 dice la Reina Valera, porque todos los que sin ley han pecado.
Dios demanda responsabilidad conforme a la luz de la revelación natural recibida y manifestada en la creación. ¿No? Lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 20, ¿ya? Donde dice que Dios demanda responsabilidad conforme a la luz de la revelación natural recibida y manifestada en la creación y también en sus conciencias. Eso está en Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice la Reina Valera: sin ley también perecerán. Es decir, serán destruidos, llevados a destrucción, serán arruinados o hechos inútiles. El pagano que nunca leyó la Escritura ni escuchó el Evangelio será juzgado por lo que Dios le ha revelado. Su condenación se debe al rechazo de la revelación que ha recibido, ¿no? Dice la Reina Valera: y todos los que bajo la ley han pecado. Bajo la ley. Esta frase apunta al judío, ¿no? La ley de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel y el pueblo se comprometió a cumplir dicha ley diciendo, ¿no? Ellos dijeron en Éxodo capítulo 19, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Bueno, continuamos el estudio de este versículo. La Reina Valera dice: por la ley serán juzgados. Sugiere que la ley será el instrumento o el agente a través del cual la nación de Israel será juzgada por Dios, y si no la han obedecido, también ellos perecerán. La ley exige una obediencia total, ¿no? Aquí se pone de manifiesto la certeza del juicio venidero. Versículo 13, ¿no? Acá vamos a ver un contraste entre estos dos grupos. En este versículo 13 dice la Nueva Traducción Viviente: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley la que nos hace justos ante sus ojos. La Reina Valera nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los judíos pensaban que por tener y oír la ley eran justos delante de Dios. El simple conocimiento intelectual de la Escritura no justifica a nadie. La mera posición de la ley no es suficiente. La ley exige una obediencia perfecta y continua. Nadie es considerado justo solo porque sepa lo que dice la ley. La única forma concebible de obtener la justificación bajo la ley sería guardarla en su integridad. Pero por cuanto todos los hombres son pecadores, les es imposible llevarlo a cabo, ¿no? De modo que este versículo establece en realidad una condición ideal y no algo que los hombres puedan alcanzar, ¿no? El Nuevo Testamento enseña de manera enfática que es imposible que alguien sea justificado guardando la ley. Lo vemos en Hechos capítulo 13, en Romanos capítulo 3, en Gálatas capítulo 2 y en Gálatas capítulo 3 también, ¿no? Nadie será justificado guardando la ley. Nunca, ¿no? Nunca fue intención de Dios que alguien se salvase por la ley. La ley no tiene ese fin, ese objetivo. Entonces las personas serán condenadas no porque han tenido la ley o no la hayan tenido. Serán condenadas porque han pecado. ¿Ya? Por eso seremos condenados, porque hemos pecado, no por otro motivo. No es porque hayas guardado la ley o no, sino porque hemos pecado, porque ofendemos día tras día a un Dios santo, a un Dios justo. Continuamos con la Reina Valera. Nos dice: si no, los hacedores de la ley serán justificados.
Veamos acá el contraste entre el oidor y el hacedor, ¿no? Es decir, el que la obedece. Acá debemos de comprender esto, ¿no? Como significando que la ley exige obediencia y que si alguien pudiese presentar una obediencia perfecta desde el día que nació, quedaría justificado. Pero el hecho es que nadie puede presentar tal obediencia, ¿no? No hay nadie que desde su nacimiento hasta la fecha, hasta la edad que tenga, nunca haya pecado, ¿no? Todos hemos pecado. Con nuestras intenciones, miradas, palabras, hechos, etc. Entonces, no se guarda la ley para ser salvo, sino porque ya somos salvos. Dios declara justo o imputa su justicia al pecador que cree en Jesucristo. La obediencia a la ley es señal de haber sido regenerado. Cristo cumplió la ley y se la atribuye al creyente, a aquel que puso su fe, su confianza en lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Él tomó nuestros pecados en aquella cruz, Él fue sepultado y Él también resucitó entre los muertos en aquella tumba. Él resucitó de entre los muertos para demostrarle a todo el universo que Él es el Dios invisible que vino a esta tierra encarnado. Bueno, pasamos a los siguientes versículos. Versículo 14. Dice la Nueva Traducción Viviente: Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. La Reina Valera nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley. Acá estos dos versículos que vienen, versículos 14 y 15, son un paréntesis, ¿no? Mirando retrospectivamente al versículo 12, donde aprendimos que los gentiles que pecan sin la ley perecerán. La ley como revelación escrita fue dada por Dios a los judíos. Los gentiles, sin embargo, son responsables por la luz de la revelación natural recibida y manifestada en la creación, ¿no? Ya lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 20, y también por la revelación natural recibida y manifestada en sus conciencias. Lo vimos vamos a verlo en Romanos capítulo 2, versículo 15, ¿no? Que recibieron de parte de Dios. Dice la Reina Valera: hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ahora bien, pues aquí Pablo explica que, aunque la ley no fue dada a los gentiles, sin embargo tienen un conocimiento innato del bien y del mal. Conocen de manera instintiva que está mal mentir, está mal robar, está mal cometer adulterio, asesinar, ¿no? Bueno, acá nos damos cuenta pues que el único mandamiento que no conocerían intuitivamente es el que trata del sábado, ¿no? Porque es algo más ceremonial que moral. Bueno, continuamos. La Reina Valera nos dice: estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vemos acá, pues, ¿no? De modo que esto se reduce a que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, es decir, constituyen su propio código de qué conducta es buena o mala en base de sus instintos morales. Vamos al siguiente versículo, versículo 15. Dice en la Nueva Traducción Viviente: ellos demuestran que tienen la ley de Dios
escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. La Reina Valera nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿no? En este versículo 15. En este versículo concluye una idea que comenzó en el versículo anterior, en el 14, ¿no? Pablo escribió que los gentiles, aunque no reciben la ley escrita de Dios, ni se les exige que la sigan, pueden terminar obedeciendo partes de la ley por naturaleza. ¿Ya? Los gentiles no recibieron la ley escrita, pero pueden terminar obedeciendo partes de la ley por naturaleza, ¿no? Con solo escuchar a su propia conciencia. Esto es similar, ¿no?, a lo que Pablo decía en el capítulo anterior sobre que Dios hace que ciertas ideas sean obvias para todas las personas, ¿no? Eso lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo desde el 18 hasta el 20. Ahora Pablo pues nos deja en claro que esto no significa que los gentiles que tienen este tipo de conciencia siempre hacen lo correcto, ¿no? Lo que quiere decir Pablo es que el mismo Dios que les dio la ley a los israelitas también construyó en la mente de todas las personas un sentido de conciencia para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Es la conciencia humana la que nos condena cuando hacemos el mal y nos defiende cuando hacemos el bien. La conciencia, sin embargo, no es un estándar perfecto, sino que es flexible y puede endurecerse o ablandarse. Por eso Pablo se refiere a nuestros propios razonamientos. Cuando la conciencia nos habla de la moralidad de nuestras elecciones. Entonces debemos entender que nadie escapará de la ley moral de Dios. El ser humano no es juzgado por la ley que no ha recibido. Él es juzgado por la ley que ya viene en su conciencia. ¿Ya? El pagano es condenado por violar la ley moral que viene en su conciencia. El judío es condenado porque habiendo recibido más revelación, y por escrito todavía, se la pasan violando dicha ley y su culpabilidad es mayor. Seguimos en este versículo 15, dice la Reina Valera, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ya hablamos de conciencia, ¿no? Conciencia significa conocimiento conjunto. La conciencia sirve de controlador, confirma este conocimiento instintivo y sus pensamientos están constantemente decidiendo lo correcto o incorrecto de sus acciones, ¿no? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, es decir, prohibiendo o permitiendo. La conciencia es la parte inmaterial del ser humano y se ha visto afectada y contaminada por la caída. La conciencia es regenerada en el creyente y potenciada por el Espíritu Santo para hacer posible la vida cristiana. Lo vemos en Gálatas capítulo 2. Entonces debemos entender que desafortunadamente cada hombre, cada ser humano ha violado su conciencia, es decir, la revelación interna de Dios dada a los hombres, ¿no? Cada ser humano ha violado su conciencia, de igual manera, ¿no?, que cada persona que se le ha entregado la ley
ha violado la revelación escrita de Dios. Pasamos al último versículo de hoy, versículo 16. Acá pues vamos a ver ya finalmente el juicio para quienes han recibido la luz del Evangelio, ¿no? Dice el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. La Reina Valera nos dice: en el día en que Dios juzgará. El día del juicio es seguro. Es seguro, ¿por qué? Porque Dios lo ha establecido. Está en Hebreos capítulo 9. Dios será el juez y el juicio ocurrirá en el tiempo previsto por Él. En ese día, ningún hombre, ningún ser humano podrá escapar del juicio de Dios al reclamar ignorancia de su revelación natural o escrita, ¿no? Violar la revelación interna de Dios es suficiente para condenarnos a todos. Continuamos estudiando este versículo. Dice la Reina Valera: por Jesucristo, ¿no? Por Jesucristo. Acá entendemos que el que se sentará en el gran trono blanco como juez en esta solemne ocasión será el Señor Jesucristo, ya que el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo. Eso lo vemos en Mateo capítulo 25, en Juan capítulo 5, en Hechos capítulo 17, segunda de Timoteo capítulo 4, en Apocalipsis capítulo 20, ¿no? El Señor Jesucristo se sentará en el gran trono blanco como juez, ¿no? Porque el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo. Debemos entender, ¿no?, que este concepto es distintivamente cristiano, ¿no?, ya que los judíos enseñaban que solo Dios el Padre juzgaría al mundo, ¿no?, sin comprometer a nadie a juzgar, ni siquiera al Mesías. Ellos pensaban o enseñaban que Dios el Padre juzgaría al mundo, pero no es así. Si leemos ya les di los ya le di el libro y capítulos para que vean que aquel que va a juzgar, aquel que estará sentado en el trono blanco será el Señor Jesucristo. Bueno, la Reina Valera nos dice: los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Se refiere a las cosas que los seres humanos han hecho ocultamente, ¿no?, incluso sus intenciones y pensamientos. En el día del juicio los hombres, es decir, los seres humanos, no podrán esconder nada delante de Dios. Todo será revelado y manifiesto. Está en Hebreos capítulo 4. Esta frase que dice los secretos de los hombres, ¿no?, es una referencia a los motivos que se esconden tras las acciones humanas. Y bueno, y Pablo acá nos dice ya, para terminar, dice: conforme a mi evangelio, ¿no?, en la Reina Valera, conforme a mi evangelio. Pablo armonizaba el mensaje de la gracia de Dios revelado en el Evangelio con el juicio divino sobre los pecadores, ¿ya? Evidentemente Pablo no encontraba ninguna contradicción entre el mensaje del amor de Dios con su gracia salvadora y el mensaje del juicio venidero. El juicio sobre los pecadores formaba parte del contenido del Evangelio que Pablo predicaba, ¿no? Lo vemos en Hechos capítulo 17.
Cuando Pablo dice conforme a mi evangelio, significa el evangelio que predicaba Pablo, ¿no? Que era el mismo que predicaban todos los demás apóstoles. Debemos entender, pues, ¿no?, que no era su propio mensaje, no era el mensaje de Pablo, no era que Pablo había inventado este mensaje, ¿no?, sino que el mensaje fue recibido por revelación divina acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Este mensaje es una buena nueva, una buena noticia en comparación a la mala noticia del juicio. Entonces, note que el día de juicio era parte del Evangelio de Pablo. Él no rehuyó declarar la responsabilidad absoluta del ser humano ante Dios, ¿no? La mala noticia es que habrá juicio. Y así, mi estimado oyente, entonces hoy hemos concluido esta enseñanza en Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 16, ¿no? Y como nos dijo acá el apóstol Pablo en este último versículo, el Evangelio consiste en esto, ¿no? El Evangelio consiste primero en que hay una mala noticia, ¿no? Dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Todos los días ofendemos a un Dios santo con nuestras intenciones, palabras, hechos, miradas, acciones. Todos los días ofendemos a este Dios justo. Y por lo tanto, ¿qué merecemos? La condenación eterna. Ninguna de nuestras obras, ninguno de nuestros méritos, nada de lo que hagamos va a hacer que lleguemos al cielo o estemos en la presencia delante de nuestro Dios. ¿Ya? Solamente estamos, ¿no?, por culpa de nuestros pecados. Por culpa de nuestros pecados estamos destinados a la condenación eterna. Estamos bajo la ira de Dios. Ya les mencioné ahí Juan capítulo 3. Estamos bajo la ira de Dios. Y entonces solamente merecemos la condenación eterna. Esa es la mala noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hace más de 2000 años el Dios invisible, el Dios creador, el todopoderoso, la máxima autoridad de este universo, vino a esta tierra, se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿no? Él estuvo en esta tierra dándole enseñanzas a un grupo de personas. Luego Él fue a la cruz. Él tomó tus pecados y mis pecados. Él recibió el castigo del Padre, según Isaías 53. Recibió el castigo, la furia de parte de su Padre. El Señor Jesucristo en aquella cruz, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos. En esa cruz deberíamos haber estado ustedes y yo. Pero el Señor Jesucristo, por amor a nosotros, Él recibió ese castigo de parte del Padre. Ninguno de nosotros hubiéramos resistido ese castigo. Ni un segundo hubiéramos resistido ese castigo que el Padre le aplicó a su Hijo. Pero Cristo ya pagó en la cruz. Él se ofreció ahí como una ofrenda grata para Él, muriendo, ¿no? Luego Él entregó su vida por nosotros también. A él no lo mataron ni los judíos, ni los romanos, ni el Padre. Él mismo entregó su vida. Él había dicho: yo tengo la autoridad para dar mi vida por mis ovejas, y yo también tengo el poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que Él hizo ahí. Él entregó su espíritu. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Murió. Él entregó su vida. Luego le traspasaron con una lanza afilada, le traspasaron el costado. Dice la Biblia que salió sangre y agua. Pero en realidad salió sangre y el líquido pericárdico que recubre el corazón. Es decir,
Le destrozaron con esa lanza afilada, puntiaguda, le destrozaron el corazón, su corazón colapsó. Luego lo sepultaron, lo enterraron. Pero ¿qué pasó el domingo muy temprano? El domingo muy temprano, el Señor Jesucristo, quien había dicho, yo entrego la vida por mis ovejas y también tengo el poder para volverla a tomar. Ese domingo muy temprano el Señor Jesucristo se levantó entre los muertos. Él resucitó, Él volvió a la vida para demostrarle a todo el universo que Él realmente era y es Dios. Se levantó entre los muertos para darnos una vida nueva también. Y Él ahora está sentado en su trono celestial. Él tiene el control de todas las cosas. Él estuvo sentado en su trono celestial desde la eternidad pasada, ¿no? En Génesis 1.1, en Juan 1.1, dicen que Él creó todo esto. Actualmente Él está sentado en su trono celestial, Él tiene el control de todas las cosas. Las circunstancias se pondrán peores, la ciencia avanzará, la maldad aumentará, blasfemaremos o blasfemará la gente contra Dios. Eso está en la Biblia, no debemos sorprendernos por eso, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el juez de este universo, Él tiene el control de todas las cosas. Y por la eternidad futura, Él también estará sentado en su trono celestial. Él vendrá por segunda vez. Mi estimado oyente, y bueno, te animo a eso, ¿no? Te insto a que pongas tu fe, tu esperanza, tu confianza en que el Señor Jesucristo murió por tus pecados. Él fue sepultado por él, pero Él también resucitó de entre los muertos. Número 2, debe de haber un arrepentimiento continuo de nuestra parte. Todos los días ofendemos a un Dios santo y debemos arrepentirnos día tras día. Y número 3, debemos dar evidencias de una vida nueva, de una vida transformada, de una vida cambiada, ¿no? Para no vivir en una falsa seguridad de salvación. Podemos decir, yo tengo fe en Jesucristo, yo creo en Él, pero si no hay un cambio de vida, no hay arrepentimiento continuo, si no hay un cambio de vida, no hay una vida transformada, vamos a vivir en una falsa seguridad de salvación, y el día que nos vayamos de esta tierra posiblemente nos llevemos una gran sorpresa, ¿no? Pensando que hemos sido cristianos, pero no hemos sido cristianos porque nuestra conducta no era la de un creyente, solamente era lo superficial. Decíamos que éramos creyentes, decíamos que teníamos fe, pero nuestras acciones no concordaban con nuestra fe, con lo que decíamos ser. Bueno, mi estimado oyente, entonces, si has escuchado el Evangelio, si has entendido el Evangelio, si Dios está haciendo una obra en ti, te animo, como hacemos acá en Lima, ¿no? Abran sus casas en cualquier parte donde se encuentren, ¿no? Sabemos que nos escuchan en Centroamérica, aquí en América del Sur y en España también. Les animo a que abran sus casas, sus hogares, algún espacio ahí en su vivienda, ¿no? Y ustedes ya también enseñen, prediquen el Evangelio, así como hacía Pedro, así como hacía Pablo donde se iba a cualquier lugar, a Corinto, a Berea, a Tesalónica, a Filipos, en Atenas también. Él predicaba siempre el Evangelio, ¿no? Lo que ya les enseñé hace un momento. Él predicaba el Evangelio. Y Dios siempre va a salvar a un pequeño grupo. Siempre va a ser ahí un grupo minúsculo, a quien Dios salva, a quien Dios regenera, a quien Dios perdona los pecados, a quien Dios santifica. Y con ese pequeño grupo, Pablo iniciaba en las casas, ¿no? Iniciaba la iglesia en cualquier ciudad donde él se encontraba. Y luego ya ahí en la casa, en el hogar, ya le daba ya la doctrina, ¿no?
otras enseñanzas. ¿Para qué? Para que estas personas que han sido regeneradas, salvas, vayan creciendo día tras día, lleguen a la madurez cristiana. Ese es el objetivo de nosotros, ¿no? Estar en las calles, en los parques, en los mercados, en las plazas, en cualquier lugar donde estemos, predicarle a los impíos y luego llevarlo ya a un lugar para darle las enseñanzas cristianas de toda la Biblia, todo, debemos enseñar toda la Biblia de forma expositiva para que esa persona crezca, ¿no? Para que el creyente nuevo, el creyente débil, crezca, llegue a la madurez espiritual y también haga el mismo trabajo que hacemos nosotros o que harán ustedes. Bueno, estimado oyente, gracias por haber escuchado. Bueno, terminamos orando. Amantísimo Señor, gracias por este tiempo, bendito Dios, por el cual nos has dado esta oportunidad para seguir enseñando versículo por versículo las Sagradas Escrituras. Amado Señor, que sea usted salvando al impío inmoral, como está en Romanos capítulo 1, que sea usted, amantísimo Señor, cuando predicamos el Evangelio, salvando también al impío moralista, al impío religioso, al impío legalista, que está en Romanos capítulo 2. Que sea usted, Señor, salvando a los impíos, porque solamente tiene que haber una intervención divina, una intervención de parte suya, amado Dios. Nosotros no somos, ese no es nuestro trabajo de salvar, solamente somos seres imperfectos que abrimos nuestra boca para predicar el Evangelio, proclamar la buena noticia. Y es usted, Señor amado, por medio del Espíritu Santo, quien hace ese trabajo, ¿no? De darle vida al que está muerto espiritualmente, de salvarlo, de perdonarlo, de regenerarlo. Y al creyente, a los que nos escuchan también, debe haber también ahí, amado Señor, creyentes nuevos, creyentes débiles. Le pido, amado Dios, que también nuestras enseñanzas lo ayuden a crecer, a madurar. Y a los creyentes maduros también, que sigan ahí fortaleciéndose día tras día, Señor, con nuestras enseñanzas. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual usted nos ha permitido enseñar versículo por versículo lo que el Espíritu Santo quiso decir en cada versículo. Gracias, Padre, por mi vida, por la vida también de los que nos están escuchando en cualquier parte de Centroamérica, de América del Sur o de España. Que sea usted, Señor amado, también dándonos la oportunidad para seguir creciendo, para que usted nos regenere o para que usted también nos haga crecer día tras día. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.